Hola, me llamo Gemma Juárez, soy alumna de la asignatura de Sociología Política de la Universidad Internacional de La Rioja y bueno, voy a hacer una presentación de la segunda entrega de esta asignatura llamada El espíritu de la revolución y el problema de la conformación de un espacio de libertad política. Y bueno, voy a hacer una distinción entre la liberación y la libertad a través de una serie de citas sobre dos acontecimientos históricos como fueron la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Antes de empezar, también es importante saber qué diferencias conceptuales existen entre liberación y libertad, ya que aunque parezcan términos que son similares o prácticamente iguales, en realidad no lo son. La liberación implica la ejecución de acciones eficaces que pueden variar de su naturaleza y ya sea pacífica o violenta, con el objetivo de alcanzar como un resultado específico. Estas acciones suelen estar dirigidas hacia la emancipación de individuos o de grupos que se encuentran bajo algún tipo de coacción, de opresión, algún tipo de restricción o dominio, ya sea político, social, económico o incluso cultural. En contraste, la libertad implica la capacidad de tener un estado de autonomía, de autodeterminación, en el que los individuos tienen la capacidad de poder actuar, de expresarse sin tener ningún tipo de restricción, por lo menos de manera significativa. Dicho esto, comenzamos con las citas. La primera cita comenta: resulta mucho más fácil tirar abajo un gobierno en una conjunción de relaciones tal como la hemos visto que construir uno en un momento como el actual. Esta carta se hizo en 1787 por parte de John Adams a James Warren. John Adams fue el primer vicepresidente de Estados Unidos entre 1789 y 1797, perdón, y también fue el segundo presidente de los Estados Unidos entre 1797 y 1801. Digamos que fue una prominencia en las primeras etapas, sobre todo, de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Por otra parte, James Warren fue un político y militar estadounidense que también fue presidente de la Cámara de Representantes de Massachusetts entre 1787 y 1788 y digamos que también fue uno de los defensores de la resistencia colonial en la Revolución Americana. Aunque fue difícil derrocar al gobierno británico y obtener la independencia de las colonias, una vez alcanzado el objetivo surgió el desafío de crear una estructura gubernamental desde cero, que es a lo que hace referencia esta cita. Esto supondría establecer nuevas reglas y estructuras que permitieran a los estados trabajar en conjunto y armonía. Se debían tomar decisiones importantes en coordinación para que todos los estados tuvieran al final un bienestar. La segunda cita dice así: nacimiento de un nuevo mundo. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de comenzar de nuevo el mundo. Escrito por Thomas Paine. Thomas Paine fue un político, filósofo e intelectual de origen inglés, fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y escribió varios ensayos, entre ellos la cita que acabamos de leer, que pertenece al texto Common Sense, que se escribió en 1776. Se escribió con la idea de que en un momento de incertidumbre llegara a un mayor número de gente que pudiera apoyar la causa y lo pudiera entender de manera sencilla. Es por ello que Common Sense hacía como una especie de llamamiento a la lógica y negaba que una monarquía debiera tener un poder absoluto porque estaba relacionado ese poder con la tiranía. Esta cita hace referencia al hecho de que la independencia de las colonias norteamericanas daba pie a un comienzo con aire positivo, dado el espíritu revolucionario y rechazando el régimen monárquico. Y claro, esto daba pie a un renacimiento político que tras ello se estableció la democracia y unos principios de igualdad y libertad que hasta ahora no habían llegado a tener. Yendo en la línea de la Revolución Americana, en esta cita dice: de todas las ideas y sentimientos que prepararon la revolución, la idea y el gusto por la libertad han sido los primeros en desaparecer. Escrito por Alexis de Tocqueville en La democracia en América, el capítulo 3. Fue un precursor de la sociología clásica, también fue un impulsor de la ideología liberal y luego también fue un exministro de Asuntos Exteriores francés. Escribió varios ensayos, entre ellos un texto que es el de la cita, en el que hace referencia a un viaje que hizo junto con Gustave de Beaumont, un viaje que hizo a América para, investigar acerca de cómo funcionaban los sistemas penitenciarios estadounidenses. Y observó cómo la democracia estadounidense y las leyes moldeaban, ¿no?, el carácter de los ciudadanos. Y es por eso que es conveniente pensar que tras esta observación se diera cuenta Tocqueville que si bien los primeros principios que impulsaron la Revolución Americana fueron el deseo de la libertad, parece que esta desapareció una vez se estableció y se consolidó el gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, con respecto a la Revolución Francesa, tenemos esta cita: la palabra revolucionario puede aplicarse únicamente a las revoluciones cuyo objetivo es la libertad.
Esto fue escrito por Nicolas Condorcet en 1847 y 1849 aproximadamente. Nicolas de Condorcet fue marqués de Condorcet, fue también un político y un politólogo francés, defensor de las causas liberales, y fue también elegido para el Consejo Municipal de París tras la toma de la Bastilla. Fue también representante de París en la Asamblea Legislativa tras solicitar la implantación de la República en 1791. Esta cita hace referencia, tal y como ya he comentado acerca de la Revolución Francesa, época donde la fuente del poder como motor para el cambio político residió en la movilización social de las masas en busca de la libertad limitada por el antiguo régimen. Es por ello que con la libertad no solo se refiere a la libertad política, sino también la individual y cumpliendo unos derechos fundamentales, permitiendo a la gente vivir vidas más autónomas, ya que, bueno, cabe recordar que en Francia, la anterior a la Revolución Francesa, una gran parte de la población pertenecía a una clase desfavorecida y fue la pobreza y la hambruna lo que potenció la revolución y fue la fuerza del número lo que coincidió con la necesidad de corromper contra la monarquía absolutista. Finalmente, terminamos con esta cita en la que dice: con posterioridad a la toma de la Bastilla, se vio que el pueblo no actuaba por la elevación de nadie, sino por el abajamiento de todos, escrito en 1791 por Louis Saint-Just. Fue un político y revolucionario francés que se dedicó a expresar ciertas ideas, entre ellas durante la Revolución Francesa fue consciente de que la revolución impulsada por el pueblo francés se debía sobre todo a la voluntad que tenía el pueblo, que de alguna manera lo que no buscaba era no elegir un nuevo líder, ya que no tenían líderes ni figuras tampoco carismáticas, sino que al final lo que buscaba era de alguna manera derrocar el poder actual, buscaba liberarse de la opresión. Dicho esto, terminamos con la presentación acerca del espíritu de la revolución y el problema de la conformación de un espacio de libertad política con respecto a la temática de la liberación y la libertad. Por Gemma Juárez.